¿Se acuerdan de la agencia de ayuda a los refugiados de la ONU que ha sido acusada hasta ahora por Israel de haber participado en el ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado, donde Hamás atacó a Israel? La misma que hasta ahora sigue esperando algún tipo de pruebas por parte de la administración israelí, pues esta organización se acaba de reunir en Rusia con los representantes del grupo de los BRICS. ¿Para qué? Para hablar sobre Gaza. ¿Por qué la organización tiene que ir hasta Rusia? ¿Por qué tiene que hablar con el grupo de los BRICS? Porque algunos expertos están empezando a calcular que tal vez en Occidente los están queriendo silenciar. Y más importante, ¿qué es lo que va a salir de esta reunión? Vamos a comentarlo. El jefe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, Philippe Lazzarini, va a reunirse en Moscú, de hecho va a llegar hoy día, para participar en una reunión del grupo de los BRICS para informarle a todos los países miembros sobre los últimos acontecimientos en Gaza. Esto ha informado una fuente de la ONU, hablando pues de un escenario que, como hemos dicho al inicio del video, es bastante complicado, porque esto en realidad debería ser dicho dentro de la propia Organización de las Naciones Unidas y comunicado a la mayoría de países. Sin embargo, para algunos expertos, el hecho de que primero se reúna con el grupo de los BRICS para dar luces de lo que está sucediendo realmente en la franja de Gaza es algo bastante preocupante y que demuestra una pugna geopolítica. Lo que ha comentado en este caso la Organización de las Naciones Unidas es que el señor Lazzarini va a visitar Moscú 24 y 25 de abril y va a hablar en la reunión del grupo de los BRICS. Pero lo que llama la atención es que lo va a hacer a nivel de los viceministros de Asuntos Exteriores y dará las últimas novedades sobre Gaza y podría reunirse, ¿por qué no?, con los viceministros también del grupo de los BRICS, incluido el ruso. Algo que sobre todo es tenso, todo se ha dicho. La visita de Lazzarini a Rusia se produce después de que varios países suspendieran la financiación precisamente de esta agencia en medio de las acusaciones de Israel acerca pues de que un número significativo del personal de esta agencia no solamente ayudaron a Hamás, sino que de hecho son miembros de este grupo y de organizaciones terroristas. Lo que llama la atención es que tal vez en esta reunión que se va a llevar a cabo en el grupo de los BRICS, algunos de los países que ya envían ayudas, porque ya algunos envían ayudas a esta agencia, van a seguir haciéndolo. Estaríamos hablando de una presencia mucho más, por así decirlo, fuerte, contundente por parte del grupo de los BRICS en esta parte del mundo. A principios de febrero, el secretario general ya de la ONU, Antonio Guterres, había nombrado un panel de revisión independiente encabezado por la ex ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, para investigar las actividades de esta agencia por presuntos vínculos con Hamás. Y claro, algunos dirían, vamos a esperar al resultado de esta investigación para saber exactamente qué es lo que ha pasado. Pues esto ya sucedió y lo hemos comentado en anteriores videos. El informe final de Colonna, publicado el lunes, había concluido que Israel no ha proporcionado ninguna evidencia para respaldar sus afirmaciones de que personal de esta agencia para los refugiados de Palestina fuera miembro de algún tipo de organización terrorista. Y la cereza del pastel es que a muchos de ellos que fueron sencillamente señalados se les despidió de manera inmediata mientras duraban las investigaciones. De hecho, algunos de ellos no han querido regresar a sus labores por haber sido maltratados y sencillamente no tener este principio de inocencia que se supone es la base pues de al menos una organización que dice está en la línea del derecho. Lo que llama la atención también es que, de nuevo, esta es una reunión bastante calculada y con una carga geopolítica muy fuerte, porque estamos hablando de que se van a reunir directamente en Rusia. Pero a esto también hay algo muy importante que entender. Esto sucede justo cuando Estados Unidos ha comentado que ellos no van a volver a financiar a esta agencia hasta ver progresos reales. ¿A qué se refieren con progresos reales cuando ni siquiera Israel ha enseñado pruebas? Pues sencillamente la propia Organización de las Naciones Unidas tampoco lo entiende. El gasto militar global ha crecido un 6,8% en el 2023. Es decir, las grandes naciones del mundo se están armando hasta los dientes. De hecho, todo el gasto alcanzó 2,44 billones de dólares según el Instituto Internacional de Estocolmo,
para la investigación de la paz. En Europa, Polonia y Finlandia lideran este crecimiento porcentual, pero ahora vamos a hablar específicamente de España, un país que ha añadido 1.129 millones de euros para el 2024, mientras sus tropas están sufriendo bajas mortales. Pero ¿en qué escenario si se supone que no hay una guerra en la OTAN? Nada más y nada menos que en las maniobras de la OTAN. Sí, estos ejercicios conjuntos que se hacen se han cobrado la vida de ciudadanos, de militares españoles. Un escenario bastante incómodo, pero que es relevante tomar en cuenta. En el puesto número 1 de gasto militar, obviamente está Estados Unidos. En el puesto número 2, por si acaso, no está Rusia, está China. En el tercero se encuentra China, en el cuarto está la India, en el quinto está Arabia Saudita, superando al Reino Unido. Después, obviamente, sigue este país y finalmente tenemos en la lista a Alemania. Un escenario bastante llamativo y que sobre todo nos demuestra cómo las principales potencias del mundo se están armando hasta los dientes. Pero hemos comentado hace un momento que estas maniobras por parte de la OTAN no están saliendo muy bien para los españoles, y es que resulta que los presupuestos de defensa no paran de aumentar, y a la par también lo están haciendo los riesgos para los propios militares españoles. El 22 de abril falleció un cabo del ejército de tierra en el transcurso de un ejercicio con fuego real en Polonia, y otro más tuvo que ser atendido en un hospital por lesiones en el oído. Según ha informado el ente castrense, el militar, un cabo de 43 años de edad, originario de Ecuador, perteneciente a la Comandancia General de Ceuta, falleció en el polígono de Mewowo-Piskie, a unos 65 kilómetros al sur de la frontera en la región de Kaliningrado, a consecuencia pues de este accidente con un mortero durante el ejercicio táctico Saber Strike, que discurre en el marco de las maniobras Steadfast Defender 24. Es muy importante entender que esto no es un hecho aislado, o sobre todo es un hecho que genera un dolor de cabeza para la administración española, porque existen ciertas pugnas con respecto a aumentar el gasto en defensa, no aumentarlo, dejarlo como está, rebajarlo incluso. Pero mientras se discute esto, se están generando escenarios bastante dolorosos, sobre todo para las entidades militares. Pero así como se habla de la crisis dentro de diferentes países europeos por armarse hasta los dientes, precisamente en España se está generando una crisis adicional, ya que, para muestra, están investigando precisamente en este país a la esposa del presidente del gobierno por presunta corrupción. Sí, una corte de Madrid ha abierto una investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en el sector privado, según informaron los medios locales. Entonces, en este momento tan complicado donde los países se arman hasta los dientes y donde es criticado por la ciudadanía la forma en la que están trabajando sus autoridades, tenemos un escenario muy complicado que se vive en España. Y como hemos comentado, lastimosamente a todo esto, España es uno de los pocos países que ha empezado a trabajar una iniciativa mucho más agresiva y mucho más consistente a favor de la causa palestina. Si todo se cae por la borda, si esto es una persecución o si esto, oh sorpresa, es una simple coincidencia, aunque personalmente creo que no existen las coincidencias en la geopolítica, es algo que el tiempo nos va a responder. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.